feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo del horario, del sitio donde nos estés viendo. Encantadísima de saludarles una vez más a través de nuestros en vivos. Soy la doctora Omidres Pérez y compartiendo hoy el inicio del mes de octubre, 1 de octubre. Está empezando un mes súper especial y sobre todo para mí empieza mi mes aniversario. Yo celebro en grande y como cumplo años en octubre, empecé a celebrar desde el 1 hasta el final de mes. Así que vamos a estar de aniversario este mes completo. Diciendo, haciendo, inventando promociones, vamos a hacer cosas divertidísimas para que ustedes, mi querida audiencia, estén siempre pendientes y compartan conmigo la bendición de un año más de vida. En estos momentos nosotros sabemos y valoramos más que nunca estar vivos y valoramos más que nunca un año más de vida. Eso ahorita más que nunca sabemos el valor de una vida. Eso es una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia. Y otra de las cosas que queremos justamente estar trabajando ahorita con ustedes es prevención. Es prevenir para cuidarnos, es prevenir porque no podemos esperar enfermarnos. Definitivamente no podemos esperar enfermarnos para nosotros hacer algo por nuestra vida y nuestra salud. Tenemos que empezar y empezar lo más pronto posible. Y para empezar lo más pronto posible lo que hacemos es prevención. Y qué más que prevenir, o qué mejor que prevenir, una de las enfermedades más comunes y a la vez más probablemente complejas y que puede alterar de manera significativa tu calidad de vida, como es la diabetes. Todos en algún momento tenemos pues algún familiar, algún amigo, algún conocido, cercano o lejano, que tienen diabetes. La diabetes es una epidemia. Es una epidemia que se presentó mucho antes que la pandemia que vivimos actualmente. Es una epidemia que es importantísima tomarla en cuenta, porque además es un enemigo silencioso. Es un enemigo silencioso que va alterando tu funcionamiento, tu vitalidad y se roba muchos momentos de tu vida si tú lo dejas. Yo siempre cuando hablo de la diabetes digo que la diabetes es como las mujeres. Somos buenísimas por las buenas, pero terribles por las malas. Y por eso, como las mujeres, si usted quiere tener una buena relación de pareja, así como una pareja, igualito, aprenda qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta, cuándo le gusta, dónde le gusta, y ustedes vivirán felices para siempre y ya va a ser tu compañera de vida. Pero si usted se pone a obviarla a ella, a hacerle pasar malos ratos, no le da la platica, no le ignora, no le celebra el cumpleaños, no le lleva flores, no la saca a pasear, no hace nada. ¿Usted qué cree que va a estar esa mujer? Bravísima, bravísima. Y a la primera de cambio, ¡zum! Sorpresa. Igualita es la diabetes. Pero vamos hoy a hablar cómo prevenir ese matrimonio sin divorcio que se llama diabetes. ¿Usted tiene algún familiar con diabetes? ¿Conoce alguna persona que tenga en su familia alteraciones de la presión, triglicéridos altos, colesterol alto, obesidad? Todos esos son factores que van ligados genéticamente a la diabetes. ¿Cómo prevenirlo si yo en mi familia tengo esas condiciones? Porque no me puedo lavar los genes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para conversar cómo prevenirlo de manera efectiva, rápida y a un clic, que es lo mejor, vamos a invitar hoy y vamos a conversar con dos grandes amigas y colegas especialistas en el tema y que manejan esto a diario. Con la doctora Marisabel Hernández, médico general desde Barranquilla, Colombia, de la tierra de Shakira, y con la doctora Sonia Araujo, médica endocrinólogo desde la hermosa ciudad de Mérida, en Venezuela. Bienvenidas a las dos, encantadísimas de tenerles aquí en nuestro espacio con nuestra maravillosa audiencia para compartir este tema de gran interés. Bueno, gracias a ti por invitarnos y bueno, de verdad encantada en poder compartir este espacio con todos los que nos escuchan para poder contribuir un poco acerca de cómo podemos prevenir esta enfermedad que acarrea tantos problemas con el tiempo al paciente que lo padece. Bueno, gracias doctora Omide también por esta invitación. Sí, es una de las enfermedades muy complejas, muy difícil también de manejar tanto para el cuerpo médico también como para el paciente, ya que es una enfermedad crónica que va afectando a muchos órganos, es multiorgánica, entonces pues es un tema muy interesante y muy extenso. Y bueno, desde la perspectiva de medicina general, que es como el pilar de la
medicina preventiva, voy a estar hablando un poco acerca de esta enfermedad. Fabuloso. Cuéntanos, Sonia, primero un poco en contexto, ¿cuáles son los factores de riesgo que se asumen para prevenir diabetes? O sea, ¿cómo sé yo, persona X o Y, que puedo tener riesgo o no de diabetes? Ok. Fíjese, hay una pregunta muy importante que nosotros debemos hacernos cuando hablamos de prevención. ¿Por qué queremos prevenir? En este caso, nosotros podemos preguntarnos por qué nosotros queremos prevenir la diabetes. Pues muy sencillo, porque como usted ya lo mencionaba antes, la diabetes es una enfermedad que se ha extendido en el mundo entero y que actualmente en el año 2020 hay 468 millones de diabéticos en el mundo. Si nosotros comparamos esa cifra con 151 millones que habían en el 2000, podemos ver cómo se ha triplicado la cantidad de pacientes diabéticos en el mundo en estos últimos 20 años. Pero ¿por qué también es importante prevenir? Es importante prevenir porque la diabetes mellitus afecta muchísimos órganos. Es una enfermedad que trae muchas complicaciones a largo plazo. Y el paciente diabético tiene 25 veces más probabilidad de tener una insuficiencia renal crónica terminal. El paciente diabético tiene 40 veces más probabilidad de sufrir una amputación no traumática. O sea, la primera causa de amputación no traumática es por causa de la diabetes. También es importante prevenir la diabetes porque la diabetes el paciente diabético tiene 20 veces más probabilidad de tener un accidente cerebrovascular, pero también tiene entre 2 y 3 veces más probabilidad de sufrir un infarto al miocardio. Por todas estas razones, nosotros tenemos que hacer énfasis en la prevención de la diabetes. ¿Y en quiénes tenemos que hacer principalmente énfasis en la prevención? Primero, tenemos factores que no los podemos modificar, que son los factores genéticos, ¿verdad? Tenemos, si tenemos antecedentes familiares de diabetes mellitus, en padres, madres, hermanos, familiares de primero o segundo grado. Allí nosotros ya debemos estar pendientes, ¿verdad? Debemos saber que hay ese antecedente familiar y que es probable que nosotros tengamos, o es probable no, nosotros tenemos predisposición a sufrir la enfermedad. ¿En quiénes también debemos hacer énfasis en la prevención? En los pacientes obesos y los pacientes con sobrepeso. Esos pacientes también tienen mayor predisposición. En los pacientes que tienen alteración en aumento de colesterol, triglicéridos, en los pacientes hipertensos, en las mujeres que han sufrido una diabetes gestacional o en todos aquellos pacientes que cuando nacieron fueron fetos macrosómicos, o sea, que pesaron más de 4,5 kilos al nacer. Todos estos personas o todos estos pacientes tienen mayor predisposición a presentar diabetes. También las mujeres que han tenido ovarios poliquísticos, los pacientes que han tomado de manera crónica esteroides. Todos estos pacientes tienen mayor predisposición a ser diabéticos. Por lo tanto, debemos hacer intervención para prevenir, ¿verdad? Tenemos que hacer prevención primaria para que el paciente no llegue a padecer de esta enfermedad. Acabas de decir un detalle súper importante, ¿no? Y sobre todo con el tema del ovario poliquístico, porque muchas veces las mujeres con ovario poliquístico lo que se están preocupando es si tengo menstruación, si no tengo menstruación, que si me hicieron la eco y ya no tengo ovarios, es decir, que a mí se me curó el ovario poliquístico. Y yo le digo a las pacientes que el ovario poliquístico es la microdiabetes del ovario. Y por ahí comenzamos. Y que el ovario poliquístico de hoy es la potencial diabética del mañana. Entonces nosotros tenemos que empezar a prender las alarmas aun cuando usted esté viendo menstruaciones como un reloj y aun cuando incluso en el eco no haya quistes, porque ya esos genes se están expresando, esos genes abrieron su predisposición y están allí. Entonces es muy importante que para que la audiencia que nos escucha se den cuenta de que todas esas condiciones que tú has nombrado están relacionadas de manera, digamos, estadísticamente significativa con mayor riesgo de diabetes. Entonces, no es que sí, un detalle u otro detalle. Esto es, todas esas condiciones hay que tomarlas en cuenta de manera importante para hacer esa prevención. Pero luego que una persona hace
esa prevención o esa evaluación y dice, wow, yo tengo que ponerme las pilas, ¿no? ¿Cómo, digamos, puede esa persona entender que la prevención le puede ayudar? Es decir, una persona que haga prevención, estrategia de prevención, es que no le va a dar absolutamente, usted mejora, me garantiza que si yo hago lo que usted me dice, a mí no me va a dar diabetes. Bueno, fíjate, hay otra condición que a mí se me pasó mencionarla anteriormente, que es los pacientes que tienen prediabetes, ¿verdad? Que son los intolerantes a los carbohidratos y los pacientes que tienen glicemias en ayunas alteradas. Las glicemias en ayunas alteradas son aquellas glicemias que tiene el paciente y son entre 100 y 125 miligramos por decilitro en ayunas. Y los intolerantes a los carbohidratos son aquellos que presentan glicemias entre 140 y 199 después de haberle dado una sobrecarga de glucosa de 75 gramos, ¿verdad? A las 2 horas se le toma nuevamente la muestra y tiene entre 140 y 199. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas, podemos intervenir de varias formas, ¿verdad? Pero hay estudios, ¿verdad?, que han sustentado los cambios de estilos de vida para prevenir la diabetes. Y se ha demostrado que se previene o se retarda la aparición de la diabetes hasta 3 años. Han sido estudios que ya han sido publicados, son muy conocidos, y tenemos eso. Entonces, cuando nosotros les hablamos a los pacientes, cuando nosotros educamos al paciente, nosotros debemos mencionarle todo esto, porque debemos darle este beneficio. Y aquí esto es muy importante, porque esto lo podemos nosotros hacer a través de esto que estamos haciendo, a través de la telemedicina. Esto es una herramienta importantísima que nosotros tenemos para ayudar a los pacientes, y a través de la educación, y para eso la telemedicina, ¿verdad?, podemos ayudarlos y encaminarlos a cómo prevenir. Y hay dos puntos bien importantes. El punto principal es cambios de estilo de vida. El cambio de estilo de vida conlleva ejercicio físico y cambios en la alimentación saludable. Ya está demostrado que el ejercicio físico, 150 minutos de ejercicio físico a la semana, es suficiente para hacer intervención en prevención de la diabetes en los pacientes. Y ese ejercicio físico debe ser moderado. Es importante saberlo. Yo siempre le digo a los pacientes que cuando les hablo de ejercicio, y sobre todo del ejercicio, lo básico, que es caminar, porque hablamos del ejercicio aeróbico principalmente, ¿verdad? Y el caminar es el mayor representante de este ejercicio aeróbico. Cuando yo le digo a los pacientes que caminar, pero dedicarse a caminar, no es el caminar de ir a pasear al centro, a ir a estar conversando, no es la caminata rápida que logra aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y ¿en cuánto se debe aumentar esa frecuencia cardíaca? Pues depende de la edad. Si es un paciente de 15 años, esa frecuencia cardíaca puede aumentar hasta 141 latidos por minuto. Si es un paciente de 30 años, ya sería 133. Si es un paciente de 45, ya sería 123. Pero si después vamos y tenemos que un paciente de 50 años, ya esa frecuencia cardíaca tiene que ir disminuyendo, va disminuyendo la necesidad a medida que avanza la edad. Ya sería 121, a los 65 años sería ya 118 latidos por minuto. Eso lo podemos hacer cuantificándolos nosotros mismos o el paciente mismo. Pero si hay dificultad para ello, hay un test, que es el test del habla, que es muy práctico, que es el paciente va caminando y empieza a sentir una leve dificultad para respirar, ¿verdad? Y el test del habla es muy práctico, porque es cuando nosotros vamos caminando y comenzamos a conversar y tenemos que parar para respirar. Entonces, cuando estamos en ese punto, nosotros decimos que estamos haciendo el ejercicio físico al ritmo que lo necesitamos, el ritmo que requiere. Pero además de eso, puede montar bicicleta, puede nadar. Todos esos ejercicios se ha comprobado que de verdad prestan beneficios para prevenir la diabetes o para retardar la aparición de la misma. Eso en cuanto al ejercicio físico. Cada uno escogerá el ejercicio que mayor le convenga, el ejercicio que más disfrute, ¿verdad? El que pueda hacer, el que tenga la mano. Pero además de eso tenemos los cambios en la alimentación. Nosotros anteriormente hablábamos siempre de dietas, y eso parecía que producía en el paciente como un bloqueo. El decirle dietas era como sinónimo de aguantar hambre,
No, cuando hablamos de dieta es hablar de alimentación saludable, balanceada, ¿verdad? Una alimentación donde le permita al paciente comer de todos los grupos de alimentos, pero en las cantidades que requiere el organismo y no exagerar con unos de ellos más que otros. Y como es típicamente, nosotros en Latinoamérica, la mayor porción de alimentos que consumimos son carbohidratos. Y estamos acostumbrados a hacer muchas mezclas de carbohidratos, ¿verdad? La gente típicamente come un arroz para el almuerzo, con un pollo con papa, una ensalada cocida y pan o otro carbohidrato acompañante de acuerdo a la región donde cada uno de nosotros viva, ¿verdad? Y un juguito, y un juguito. Con azúcar, por supuesto. El juguito. El azúcar del juguito no es bueno. Claro. Entonces, fíjense, son malos hábitos de alimentación, pero desde nuestra infancia nos han educado a alimentarnos de esa manera. Y no, nosotros debemos escoger lo que es el plato saludable, que en algún momento los pacientes deben haber escuchado en las consultas, donde debe tener una porción de carbohidratos, ¿verdad? Una porción de vegetales y una porción de proteínas, donde ese plato, la mitad de ese plato debe ser de vegetales y hortalizas. La otra mitad del plato, dividirlo en dos, y una de esas partes deben ser los carbohidratos y la otra parte de esa deben ser las proteínas. Entonces, fíjese, es una forma muy sencilla. Y todo esto nosotros podemos educar a los pacientes a través de videos, a través de charlas, a través de las consultas, a través de la telemedicina. Nosotros podemos ayudar a estos pacientes educándolos de manera que estos pacientes puedan prevenir o retrasar la aparición de la diabetes. Pero además, los pacientes deben conocer, ¿verdad? Ese es el plato. Ahí está tu plato saludable. Eso es lo que estaba buscando, que yo tengo el mío aquí, pero lo tengo allá atrás. Entonces digo, bueno, voy a sacar el que tengo en el post, que lo tengo ya armado. Este es el plato saludable ideal para prevenir. Pues. Eso es correcto. Fíjese, la mitad del plato están entre vegetales y hortalizas. La otra mitad están de carbohidratos, donde ahí hay unos frijoles negros y una tortilla. Y la otra porción está el pollo, creo que es pollo, ¿verdad? Que es la proteína. Entonces así se juega de esa manera, variando los vegetales, variando los carbohidratos, cada día una porción diferente, y la gente come de manera saludable, es agradable comer, no se hace ningún sacrificio y aprovecha de una manera adecuada su alimentación para nutrir su cuerpo y no para engordarlo, no para llegar a tener sobrepeso ni obesidad. Y ahí no es jugo, ahí no es jugo, es agua. La fruta se come entera, acuérdense de eso, nada de jugo, y mucho menos con añadido, fruta entera. O sea, ahí no hay jugo, porque ni hay sopa. Porque esos son los otros mitos, y que el primer plato y el segundo plato, por favor, señor, eso se llama sobrealimentarse. Sí, señor, eso es correcto. Yo siempre recomiendo que la fruta sea el postre. Yo le digo siempre, cómanse su fruta de postre posterior al almuerzo y disfrutan de todo. Entonces, de esta manera, el paciente queda satisfecho, ¿verdad? Disfruta de su comida y se está alimentando de manera saludable. También hay otras dietas que también se han estudiado, hay estudios que han reportado que son de verdad valiosísimas para prevenir la diabetes, como es la dieta mediterránea, donde se incluyen, pues por supuesto, las ensaladas, los pescados, los frutos secos, las aceitunas y toda esta variedad de alimentos. También esa dieta, pues se conoce, se sabe y ha sido bien estudiada que es bien importante para prevenir la aparición de la diabetes. Entonces, fíjese, son cosas muy sencillas que las podemos hacer. No es nada complicado, no es nada costosísimo. Lo único importante aquí es que debemos programar nuestra alimentación, debemos programar nuestras comidas. Ese yo creo que es el punto clave. Debemos programar la comida y de esa manera, pues vamos avanzando, ¿verdad? De manera que, pues, se retarde la aparición de la diabetes o simplemente se prevenga. Y ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez que el paciente llega a nuestra consulta, una vez que el paciente solicita nuestra ayuda, pues nosotros vamos a ubicarlos si ese paciente es del grupo de riesgo para ser diabético. Y si es así, pues vamos a comenzar a trabajar con él tempranamente para prevenirlo. Y así pues evitaremos todas las comorbilidades, las complicaciones crónicas de la diabetes,
y todo esto que, bueno, a la larga es lo que lleva a la muerte del paciente y disminuye la calidad de vida. No solamente la muerte, porque a veces la gente dice de algo me tengo que morir, pero no solamente es morirse, sino cómo estás antes de morir, porque no es lo mismo tener una insuficiencia renal crónica terminal donde tengas que dializarte 2 y 3 veces a la semana, a estar sin insuficiencia renal, eres diabético y vives tranquilamente, disfrutas con tu familia, disfrutas de la vida como corresponde, y bueno, el día que te tocó morir, pues mueres, como todo el mundo tenemos que morir en algún Nadie momento. va a quedar para semilla. Yo siempre le digo a la gente que el problema no es morirse, el problema es no morirse y quedarse guindado en una cama, quedarse guindado en una silla de ruedas, quedarse guindado dándole lata a toda la familia, porque esto cambia la dinámica familiar, no solamente del paciente, la dinámica de toda la familia, y todos cambian su estilo de vida y esto realmente impacta de manera importante a toda la familia. Por eso es tan importante prevenir y arrancar esa prevención desde la atención primaria. Cuéntanos, Marisabel, ¿qué técnicas podríamos usar a través de todas estas herramientas a un clic para darle esa alimentación de conocimientos a la gente y cómo podemos apoyarlos para prevenir la diabetes de manera práctica, que no es nada esotérico, que no es que tiene que venir una cosa estratosférica, que es algo práctico que puede hacer todo el mundo? Cuéntanos un poco. Ok, desde el punto de vista de la medicina preventiva, existen unos objetivos para poder llegar a que el paciente cumpla para que evite muchos riesgos o muchas complicaciones. Una de las complicaciones que más nosotros le tenemos a la, no es que la que le tenemos, sino es la que más se da, son las enfermedades cardiovasculares macro, como es el infarto de miocardio, la enfermedad cerebrovascular o la enfermedad periférica vascular. Esas son las más comunes. Las microvasculares, como es el daño del renal, el daño de la retina y el daño de la neuropatía diabética, que es la que produce el famoso pie diabético. Aunque se dan menos en este tipo de pacientes, porque son mucho más largas, el paciente debe de llegar a un proceso más largo con una hiperglicemia para que pueda presentar esta sintomatología. Otro de los desafíos que presentamos nosotros como médicos es que el paciente no quiera adherirse a la medicación, o si se adhiere a la medicación no se quiera adherir a la dieta, porque piensa que nada más que con el medicamento que está tomando, él va a regular su glicemia, ya tanto basal o postprandial. Entonces hay que educar a este tipo de pacientes. Ahora, sabemos bien que también por estudios que se han realizado, este tipo de enfermedad es más que todo de personas que de pronto no tienen una facilidad económica para tener una buena alimentación, son personas más bien que tienen estratos más socioeconómicos bajos de los países latinoamericanos e inclusive en Estados Unidos. También tenemos este tipo el problema de ellos más que todo es por el tipo de dieta que llevan, no es porque no tengan dinero para tener una buena alimentación, sino es por la clase de trabajo que tienen y que necesitan estar comiendo en lugares donde realmente pues la calidad de la alimentación no es la mejor. Ahora, como sabemos todo esto, estos son unos objetivos y unos retos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por lo menos cuando yo le explico a mi paciente, de pronto yo le voy a decir, 1/4 de tu plato tiene que ser proteínas. Él a veces no sabe ni qué es 1/4 porque pasaron por el colegio, de pronto la universidad, pero eso para ellos no es nada. Pero por lo menos yo les digo, bueno, en tu plato tienes que dividirlo en 4, así de sencillo. La palma de tu mano tiene que ser así completa lo que tienes que comerte de proteína. Un puño, lo que tú tienes que comerte de pronto de arroz, de carbohidratos, de cosas así. Y del resto tiene que ser ensalada. El jugo tiene que ser abolido, eso no lo puedes ver en el momento, aunque eso también depende, o sea, yo no puedo todos los pacientes darle la misma dieta, tengo que individualizarlos, porque tampoco es como que quitarle todo lo que a ellos les gusta. Yo les digo, o sea, tú puedes comer, pero tú puedes comer de todo, pero tienes que ser consciente que algunos alimentos no son buenos para ti. Eso no se lo voy a decir a todos mis pacientes, eso se lo digo al que está controlado, ¿ya? El que me hace la dieta, el que me toma el medicamento, tiene una buena adherencia a la medicación, el que realiza ejercicio, el que me cumple todas estas metas. O sea, yo le pongo unas metas, le pongo una alimentación,
De hecho, pues, como para que ellos se sientan mucho más, más prácticos, siempre los envío a mi nutricionista de confianza, ya que esta es la que le va a guiar en el proceso correcto y que por lo menos toma en cuenta lo que el paciente le gusta, su alimentación, y también me tiene en cuenta muchas enfermedades concomitantes que puedan llegar a tener. Yo tengo pacientes que tienen diabetes y que tienen intestino irritable. Obviamente yo no le voy a quitar todo a ese paciente, entonces tengo que equilibrar todo. Se sabe que la diabetes es una enfermedad que podemos revertir también en algunos tipos de pacientes, no en todos. Por lo menos sabemos que la cirugía bariátrica ayuda a aquellos pacientes obesos que están teniendo problemas con diabetes, a que estos pacientes puedan llegar nuevamente a no ser diabéticos. E inclusive el paciente que lo encuentro de pronto en mi consulta, un chequeo general y le encuentro una hemoglobina glicosilada de 6.5 y le encuentro de pronto una glucosa en ayuna alta. Este tipo de pacientes yo lo puedo abordar primero que todo, si yo veo que es un paciente que de pronto confía en él, que uno vea que de pronto sí el paciente va a cumplir con una meta de alimentación, de ejercicio, uno le explica todas las consecuencias, los problemas que pueden desencadenar. Yo hablo con ellos y les explico, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Medicación o empezamos con la dieta? Pero necesito que me des, que seas sincero contigo mismo, o sea, no es que yo voy a tomar la decisión por el paciente, porque no, o sea, es el paciente mismo, mira doctora, vamos a probar 2 meses, 3 meses, y yo con la dieta y el ejercicio y nuevamente nos hacemos el examen, vemos cómo sale. Bueno, yo ese tipo de paciente, bien, hacemos eso. Tengo muchos pacientes que realmente pues no necesitan una terapia antidiabética, ni siquiera oral, porque realmente como son pacientes de nuevo, no tienen enfermedades cardiovasculares con antecedentes, de pronto no son hipertensos, no han tenido infartos, ECD, o tengan otros problemas que me puedan sugerir que de pronto pueden tener ya una afectación cardiovascular, entonces no hay ningún problema. Pero si yo veo este tipo de paciente que realmente yo sé que no me va a cumplir con nada de esto, entonces tengo que estratificar al paciente cuál es primero la dieta que puede él realizarme, porque todo es el factor económico. Otros me dicen a mí, doctora, no tengo plata para hacer esa dieta mediterránea que usted me dice. Yo no puedo dejar al paciente que tampoco a la deriva que me vaya o sea, ya decide comer de todo porque no sabe qué comer. Yo tengo que brindarle como unas especies de alternativas que realmente él me pueda cumplir. La actividad física es muy importante porque baja los niveles de azúcar. Eso yo se los dejo claros a ellos. Les recomiendo siempre una actividad física de 30 minutos diarios. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que realizar esta actividad física diaria disminuye, o sea, metaboliza la glucosa. Otra cosa que también les recomiendo mucho a mi paciente es que, o sea, no sé, sobre todo cuando el paciente hay que insulinizarlo, que ya es lo último que uno hace realmente con el paciente porque ya el paciente no quiere prestar atención, no hace las cosas como es debido. De hecho, el paciente el paciente que es obeso y es diabético se maneja de forma diferente. Entonces, a veces hay, por lo menos aquí nosotros en Colombia tenemos un medicamento muy bueno que se llama liraglutida, que es para pacientes de pronto que son obesos y que son diabéticos, pero que tiene que ser combinado con otro antidiabético oral, porque no lo puedo dejar nada más con la liraglutida. Y este paciente, como les digo, o sea, me puedes cumplir como no me lo puedes cumplir, porque tengo pacientes que hasta se las hemos regalado, porque yo, por lo menos en particular, yo he trabajado en investigación clínica, y usted sabe que uno, los medicamentos estos, bueno, el placebo y el que no es el placebo, uno le dice, colócatelo, realiza actividad física, tu dieta, y no cumple. Es algo que también cuando tú le regalas el medicamento al paciente piensa que
que eso no, o sea, no tiene ningún valor. Esa es la otra cosa del paciente. O sea, es muchas cosas que uno tiene que mirar con los pacientes diabéticos. Ahora, la prevención en Latinoamérica es muy complicada realizarla. ¿Por qué? Porque primero que todo, los gobiernos no tocan dinero para esta clase de medicina, en realidad. El paciente, a veces cuando uno se la está brindando, tampoco es que, no, doctora, yo no sufro de eso, mi familia no sufre de eso, uno le hace el diagnóstico y ya tiene y no quieren tampoco aceptarlo. Ese es otro reto que uno tiene que enfrentar con estos pacientes. Entonces, bueno, eso es como que unas cuantas generalidades. Ahora, yo creo, y estoy muy segura creo que nosotros debemos educar a las madres porque he visto muchos pacientes, niños con diabetes tipo 2, que realmente uno dice, pero ¿por qué? O sea, diabetes tipo 2 cuando uno esperaría una diabetes tipo 1 en un niño, pero es por la obesidad. Le da muchos carbohidratos a los niños, a veces los alimentan con bebidas, estas bebidas que son, aquí en Colombia hacemos muchas mazamorras y cosas así, y le dan a este niño hasta cuando tienen 10, 12 años mazamorra, como ustedes lo tienen alimentado, es con eso están gordos de pura mazamorra. Entonces también no quieren entender que el niño, tiene predisposición genética si tiene el gen muy marcado, puede sufrir también de diabetes. Ahora, también las escuelas debemos de enseñar nosotros la alimentación saludable. Yo también les enseño a mis pacientes, yo me tomo el trabajo de enseñarles las etiquetas de los alimentos. Le digo que esto es una porción, pues esto nada más, mira, aquí tienes 5 porciones, tú normalmente te comes un paquete de eso viendo una televisión y eso nada más es para 5 personas y te lo comes en una. Entonces todo eso yo también les explico, les saco la calculadora, mira, tú para bajar de peso o para controlar tu comida tienes que comer 1800 kilocalorías. ¿Y cómo hago eso? Bueno, le enseño unas tablas donde tiene cada alimento sus kilocalorías, todo eso. O sea, es tomarse el tiempo para explicarle al paciente y tener esa empatía con ellos, porque si tú no tienes esa empatía desde la primera impresión, o sea, tú pierdes al paciente. O sea, de ahí ya uno lo pierde. Entonces, es muy importante eso de enseñar desde niños y en las escuelas enseñar esto. Súper importante todo lo que acabas de decir, súper importante, porque estamos hablando de que las escuelas es donde nace ese tipo de cosas y es la escuela donde nosotros enseñamos a los chicos a todo eso, la socialización con los iguales, en fin, un montón de cosas. Y aprovechar de una vez para todo esto que han dicho brillantemente las colegas, está resumido de una manera práctica y súper a un clic. ¿Y a un clic cómo se hace? Gracias a un test que quiero mostrarles aquí, que pues se hace de manera práctica en muchos establecimientos en Europa, se hace con mucha facilidad y ustedes lo pueden acceder sin ningún problema a través de internet. ¿Y qué es este famoso test de Findrix? Es un test donde nosotros podemos ver el riesgo de diabetes. Es decir, ¿quién tiene riesgo de diabetes? En línea, de hecho. No necesitas tener nada, sino simplemente colocas el link fundaciondiabetes.org/prevención/Findrix y te sale esta calculadora. Entonces, supongamos que veamos un paciente por ejemplo, aquí tenemos montones de países, de Colombia, y que nació en el año 1980, que pesa 59 kilos y mide 1,49. Su índice de masa corporal, inmediatamente te lo da esta página, 26,58. Ok, entonces el paciente se mide la cintura, se les medida la cintura abdominal entre las costillas, por debajo de las costillas y generalmente coincide con el ombligo.
Entonces, este paciente es una paciente femenina y tiene más de 88 centímetros de cintura. Pero la otra pregunta, vean esta es la pregunta, las preguntas del millón. Hoy se me cayó, dejé de compartir, ya. Volvemos. Este test, lo que me encanta de este test es que es súper sencillo de usar porque nos permite ir, digamos, de la mano, paso a paso y darnos un resultado. Nos va a dar de manera rápida este resultado. ¿Por qué? Porque está diseñado para eso. Está diseñado para hacerlo fácil, accesible a todo el mundo. Disculparán, vuelvo aquí a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Muy bien. De hecho, les voy a volver a compartir eso. Ok. Entonces quedamos aquí. Más de 88 centímetros de cintura. Este paciente realiza 30 minutos de actividad física cada día, es decir, 4 horas semanales. ¿Sí o no? Supongamos que no. ¿Con qué frecuencia come verduras o frutas? ¿Todos los días? No todos los días. No todos los días, doctor. La mayoría no comen todos los días. ¿Toma medicación para la hipertensión? Sí. ¿Le han encontrado alguna vez valores de glucosa alto? Por ejemplo, durante una enfermedad o durante el embarazo. Sí, doctora, en mi primer embarazo yo tuve la glicemia un poquito alta. Perfecto. ¿Le han diagnosticado diabetes a alguno de sus familiares, allegados u otros parientes? Ay, sí, mi abuela era diabética. Y yo doy clic aquí. Esta tabla concreta, digamos, todos los factores de riesgo más importantes, no todos, pero sí los más importantes, y le damos a continuar. Cuando hacemos eso, esta paciente hipotética tiene una puntuación de 18. Es decir, tiene un riesgo alto de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. E incluso aquí le dan algunas recomendaciones. Pero aquí le preguntaría yo a Sonia y a María, ¿qué le podríamos decir a esta paciente que tiene esta puntuación de 18 y con un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años? ¿Qué le podríamos recomendar? Bueno, es una paciente que podríamos recomendarle que cambie sus estilos de vida. ¿Para qué? Para que prevenga la aparición de la diabetes. Entonces, ya ella tiene el test donde se dice que tiene una alta probabilidad de año. Ahora tenemos que intervenir, ¿verdad? Tenemos la parte de los cambios de estilo de vida y dependiendo de cada paciente puede haber intervención farmacológica también. Eso ya hay que individualizar a cada paciente, el uso de metformina, el uso de Orlistat, ciertos medicamentos dependiendo de cada paciente. Y eso no deben automedicarse, sino son medicamentos que deben ser prescritos por el facultativo, ¿verdad? Por el médico quien lo está valorando. Y además de eso, pues, se dan las recomendaciones nutricionales, se da la interconsulta para que vaya a un nutricionista, porque nosotros generalmente hacemos recomendaciones generales en nuestra consulta, pero el nutricionista es quien le va a adecuar el régimen nutricional en base a la edad, el peso y todas las condiciones de la paciente, a la actividad física que realiza y todo esto. Y además de eso, pues las recomendaciones para el ejercicio. Y hay recomendaciones para el ejercicio que lo podemos hacer como anteriormente lo había mencionado, pero también hay recomendaciones para ejercicio a través de la web, a través de telemedicina, y de esta manera, pues el paciente lo volvemos a ver, podemos ver cómo el paciente va disminuyendo de peso y eso pues es bien satisfactorio. ¿Qué queremos? Que el paciente baje entre un 5 y un 10% del peso corporal, ¿verdad? Con las recomendaciones que se le dan, con la intervención nutricional, con el ejercicio, y de esa manera va disminuyendo el riesgo. Se dice que hasta un 50% disminuyen el riesgo de padecer diabetes, ¿verdad? Y pues algunos los que no desaparece completamente la diabetes,
o la aparición de la diabetes, por lo menos retardan la aparición de la misma. Y eso ya es bastante ganancia para el paciente, porque un paciente diabético es un paciente con mayor predisposición a sufrir un infarto al miocardio, a sufrir un accidente cerebrovascular y a sufrir cualquiera de las complicaciones, tanto micro como macrovasculares, de la diabetes mellitus, que, como ya lo habíamos mencionado también anteriormente, limita la vida del paciente, la calidad de vida de ese paciente. Entonces, sí podemos intervenir. Tenemos herramientas sencillas, tenemos recomendaciones, educación nutricional. Es muy importante la educación del que hagamos al paciente. Es muy importante la información que le demos y cómo se la damos, porque el paciente tiene que hacer aceptación de la enfermedad. El paciente tiene que aceptar que es obeso. La gente llega a la consulta y dice, bueno, yo soy un poquito gordo, pero obeso no soy. Cuando hacemos y sacamos el índice de masa corporal, resulta que tiene una obesidad grado 2 o una obesidad grado 3. Ellos creen que son un poquito gorditos porque se han acostumbrado que toda su vida han tenido un sobrepeso y para ellos eso es normal. Entonces, allí tenemos que intervenir nosotros, ayudarlos para que el paciente pueda salir de ese estado, en el caso de los que tienen sobrepeso o en el caso de los que tienen dislipidemia, ¿verdad? Que mejoren sus condiciones de salud de modo que no avancen hasta la diabetes mellitus. Y eso es sencillo de hacerlo. Eso hay que hacer el insight con el paciente. De verdad que cuando el paciente, tenemos ese feedback bien bueno con el paciente nos escucha y el paciente cambia. Porque eso es lo primero, que hayan cambios. Cambios, ¿verdad?, en el paciente para querer hacer las transformaciones en su estilo de vida. Y eso es importante. Y por supuesto, en las consultas sucesivas podemos ver cómo en el caso de que disminuyan de peso y ellos se motivan al ver que han perdido 5 o 10 kilos, y simplemente cuando uno le dice eso, entre 5 y 10% del peso, y sacamos la cuenta, no es gran cantidad de peso lo que tienen que bajar, y sí lo logran, sí se puede, eso es lo importante, y ese es el mensaje que debemos hacerle llegar a los pacientes, que sí se puede, no es nada difícil. Absolutamente, y eso les da una visión clara, les da un norte claro, accesible para ellos para lograrlo. Marisabel, ¿y qué harías tú con esta paciente, con este alto riesgo que te está en tu consulta de atención primaria? ¿Qué estrategias le podrías brindar? Bueno, la primera estrategia es tamizarla. Esto hay que hacer los exámenes y hay que ver si ya tiene o está presentando problemas de intolerancia a la glucosa, primero, porque de pronto el paciente no ha llegado a la diabetes, pero sí está teniendo ya intolerancia a la glucosa. Uno, mirar la hemoglobina glucosilada, y este paciente tiene algo muy importante, que es hipertensa. Además de eso ya aumenta el riesgo cardiovascular de esta paciente si llega a presentar una prediabetes o una diabetes. Entonces sabemos que ya la hipertensión arterial es una enfermedad, cardiovascular presentada, y resulta que pues la diabetes no le gusta estar sola, siempre le gusta estar con hipertensión y el colesterol alto, que para complementar. Entonces, este paciente también hay de ser candidato de realizarse sus exámenes de colesterol completo, total, HDL, DLDL, LDL también, y estratificarlo. Si los triglicéridos, si el colesterol está fuera de meta, hay que estabilizarlo. Bueno, ya eso es otro tema, porque tú sabes que eso es un tema que es bastante extenso también, pero que también es importante para el paciente diabético. La otra cosita que a esta paciente hay que hacerle es que ya es una paciente que tiene obesidad, y sabemos que la obesidad también es una enfermedad cardiovascular, y eso está demostrado. No hay nada que hacer, hay que comenzar a hacer los cambios pertinentes para ella. Sería comenzar a bajar de peso y explicarle a ella que no es hacer dieta, es hacer una alimentación saludable de acuerdo a lo que a ella le gusta o lo que ella pueda hacer en el momento. 1. 2, también estratificar el riesgo que ella pueda presentar a 10 años. Bueno, ya sabemos el riesgo si no es diabética, cuánto porcentaje puede presentar de ser diabética en 10 años. Pero tenemos que también el riesgo cardiovascular. Eso. La otra cosita que ella
pues hay que explicarle que no es bajar 2, 3 kilos en un mes. Eso no es lo que nosotros queremos, y yo por lo menos eso es realmente lo que yo le digo a mis pacientes. No te metas de que tú vas a bajar de peso, y más lo que es la cintura abdominal, porque eso es muy complicado. Eso hay que hacer mucho músculo para quemar esa grasa, y eso hay que explicárselo al paciente. Esa es la última grasa que te va a bajar, mi vida. Pero tenemos que bajar otro tipo de grasas que se encuentran o sea, en otras partes del cuerpo ubicadas, y con y que también sabemos que el umbral debajo, o sea, buscar el umbral que ella pueda bajar de peso para que no me vaya a hacer un rebote, porque es que el paciente baja de peso, y en cualquier momento ya no baja más de peso, sino lo que me va a hacer es que me va a aumentar más, porque tú sabes que ahí en nuestro cuerpo existen una serie de condiciones que cuando tú bajas de peso, comienza el mismo cuerpo a pedirte más comida, a entrar en ansiedad y entrar todas estas cosas, y el paciente no me gana lo que estaba antes, sino me gana mucho más. Y que eso es lo que vemos cuando las dietas no funcionan. Eso es por esa razón es que las dietas no funcionan. Yo siempre les explico a mis pacientes eso. Y la actividad física. Ahora, la actividad física siempre ha sido un poco complicada para mis pacientes, yo no sé. Casi todos tengo el mismo problema. Ellos no quieren hacer actividad física, pero yo siempre, nosotros acá en Barranquilla nos gusta mucho un baile. Así como Shakira, que siempre le digo, bueno, tú colocas YouTube, ¿qué música te gusta bailar a ti? No, me gusta bailar salsa. Doctora, a mí me gusta, bueno, ponte a bailar media hora de salsa. Ese es el ejercicio tuyo. O sea, no es que lo voy a poner en un parque, a que caminen, que no sé qué, no. Haz eso, y ya eso es actividad física. Muchas veces me preguntan, doctora, ¿y hacer mis quehaceres en la casa, eso cuenta como ejercicio? Obvio no, eso no cuenta como ejercicio. Entonces, es como indicándole. Yo siempre también es otra cosa, ¿no? Porque yo también estoy trabajando con teleconsulta, este tipo de pacientes, y siempre les digo a ellos, dígame todas las preguntas que tengan, todas las dudas, dígame todo, inclusive antes de que tengan la consulta, yo siempre les digo que tengan las preguntitas apuntadas, porque como entran en la consulta se les olvidan, pero entonces ellos cuando ya la tienen apuntadita, ellos nada más que me la preguntan. Y que siempre estén con un familiar, porque como son pacientes ya de edad, entonces pues de pronto el que le lleva la dieta no es el mismo que lo está haciendo, sino es el cuidador, por decirlo de esa forma. Entonces, pues esta paciente tiene varias cositas que hay que solucionar lo antes posible, y ese sería mi abordaje. O sea, realizar el tamizaje, si tiene o no tiene, si tiene problemas de colesterol o no tiene, y comenzar a hacer todo el trabajo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida, porque no es nada de que uno llegue a una edad, sino es cómo llega tú a esa edad. O sea, si tú llegas a los 60 años, pero vas a llegar chuequito, con de pronto no tienes un dedito, o no tienes, tienes problemas del colesterol, o tienes problemas, o ya te dio un infarto, ya no vas a tener una vejez chévere, ya no vas a estar poder viajando. Si tú caminas, si camina, tienen claudicación intermitente. Todo eso hay que evitar que el paciente llegue a todas estas manifestaciones crónicas de esta enfermedad. De hecho, yo siempre los asusto un poquito y le digo, mira, la diabetes es una de las peores enfermedades que existen, porque por lo menos te puedes ir sin ojo, sin riñón y sin un pie. Te vas mutilado. Cuando realmente, pues, otro tipo de enfermedades, pues, uno se va completico, pero con esta no, mi vida. Entonces ellos como que ya comienzan a tomar también un poco de conciencia y se ríen un poco conmigo, oh, doctora, que no sé qué. Pero sí hay que explicarle al paciente todo el riesgo, sobre todo a este tipo de paciente que es mujer. Creo que tiene, usted la puso como en el 1980, ¿cierto? Tiene como 39 años. Bueno, todavía no es menopáusica, que también es otro problema del paciente diabético, nosotras las mujeres, que hay que ni verificar si es una mujer menopáusica, entonces ya es otro problema que se le agrega a este tipo de enfermedad. Entonces es una enfermedad que, como yo les digo, o sea, 1 más 1 no es igual a 2. En esta enfermedad 1 más 1 es igual a 3.
porque es una cantidad de cosas que uno tiene que pensar. Por eso es justamente la prevención y justamente es lo que queremos, que la gente no llegue allí y que usted pueda tomar las mejores decisiones. Aquí nos pregunta uno de los de audiencia, ¿qué síntomas cotidianos expresan los pacientes en la consulta que puedan indicar que tienen alto riesgo? Sonia, ¿qué opinas tú? ¿Qué podría pensar la gente? Yo soy de alto riesgo. Bueno, ya mencionamos algunas de las características o algunas de las condiciones que los pacientes tienen alto riesgo para ser diabéticos. Uno de ellos es el sobrepeso y la obesidad. Eso es claro, ¿verdad? Cuando se toma en cuenta la medida de la talla y el peso y se hace esa relación para tomar el índice de masa corporal, y ese índice de masa corporal está por encima de 24.9 hasta 29.9, es un paciente que tiene sobrepeso. Y cuando está de 30 en adelante ya es un paciente obeso. O sea, esas condiciones ya están claras que un paciente tiene riesgo para padecer diabetes. Otra de las características es, bueno, ya se había mencionado, los pacientes que tienen colesterol elevado, triglicéridos elevados, los pacientes que son hipertensos, los pacientes que cuando nacieron tuvieron un alto peso al nacer, pesaron más de 4.5 kilogramos al nacer, las mujeres que han tenido antecedentes de diabetes gestacional, las mujeres que tienen antecedentes de ovario poliquístico o los pacientes que han recibido esteroides durante largos periodos de tiempo. Y hablando de los esteroides, ahorita en esta época del COVID, parte del tratamiento de la pandemia es el uso de esteroides. Entonces, debemos tener cuidado. Debemos ser muy cuidadosos porque además de que el virus afecta las células beta pancreáticas y produce una apoptosis en estas células beta, las daña, ¿verdad? Las destruye. Esos pacientes que tienen, que han sido enfermados por el coronavirus, que tienen COVID, que han padecido COVID, son pacientes o que hacen diabetes durante la enfermedad o que quedan con mayor predisposición para ser diabéticos después. Entonces, en ellos también hay que estar pendientes. Una vez que salen de su enfermedad, mandarles a hacer sus glicemias regularmente, sus controles de glicemia, para ver en qué condiciones está. Y en ellos hay que manejar, pues, por supuesto, la parte nutricional para hacer prevención también. Y en los que, bueno, ya son diabéticos, ni modo, hay que hacer intervención en ellos como pacientes diabéticos. Entonces, fíjense, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Quiénes son? Pues, ¿quiénes tienen características o quiénes tienen condiciones, ¿verdad?, para ser diabéticos? Eso es lo primero que hay que hacer, descubrir al paciente que tiene la predisposición. Luego, una vez que lo descubrimos, ¿qué vamos a hacer él? Cambios de estilo de vida, ¿verdad? Recomendaciones nutricionales, ejercicio. En caso de que sea necesario, en el caso de los pacientes obesos, se puede intervenir, por ejemplo, con el Orlistat. En el caso de los pacientes que tienen glicemias en ayunas alteradas o prediabetes o que han tenido una diabetes gestacional, de acuerdo a la condición de cada paciente, se puede dar metformina o alguno de los otros medicamentos que estén indicados para ello. Pero siempre es importante hacer prevención. Y en este tiempo de pandemia, el encierro, el estar en casa, la gente se dedica a hacer cosas que le agradan y parte de las cosas que le agradan es cocinar, ¿verdad? Entonces la gente se pone muy creativa en la cocina y en la creatividad de la cocina la gente cocina postres, tortas, pasteles, todas esas cosas que son tan ricas, pero que aumentan las calorías que nosotros necesitamos consumir diariamente. Porque es importante saber que cada uno de nosotros como individuo necesita una cierta cantidad de calorías para el día. Y cuando nos sobrepasamos de esa cantidad, ¿qué hace el organismo? Que las guarda. ¿Y las guarda cómo? ¿Verdad? Hace depósitos de grasa. Y en esos depósitos de grasa empezamos a tener lo que se llama resistencia a la acción de la insulina. Entonces el páncreas empieza a padecer con esa resistencia a la acción de la insulina porque esas grasitas no solamente están en el abdomen, sino también se infiltran en las fibras musculares. Entonces, mayor dificultad para que la insulina pueda metabolizar la glucosa y pueda ayudar a que esa glucosa pues, cumpla sus funciones metabólicas. Entonces, allí, en todos esos casos, hay que intervenir. Hay que intervenir principalmente, yo insisto mucho, cambios de estilo de vida, ¿verdad? Los cambios de estilo de vida, mientras no haya cambios de estilo de vida en una persona, en un individuo, no puede avanzar, ¿verdad? No puede mejorar, porque esa es como la base del tratamiento para la prevención. Incluso en la base del tratamiento cuando ya los pacientes son diabéticos.
Entonces allí, recomendaciones, cocinar, disfrutar, ¿verdad? En familia, pero cocinar saludable y realizar actividad física. Fíjese, la doctora Marisabel comentaba algo que es muy práctico y que es agradable y que se puede realizar en familia. Hacer una bailoterapia en familia, disfrutando de estos tiempos de pandemia, todos en casita, ¿verdad? Disfrutando de una tarde de bailoterapia. Si tienen oportunidad de salir en su conjunto residencial a caminar o andar en bicicleta, o si tienen una piscina para que puedan nadar. Entonces, de esa manera, los pacientes pueden hacer prevención y no ganar tantos kilitos como muchos han hecho en tiempo y de estar guardaditos en casa. Así es, así es. Por aquí nos pregunta Mustafa qué se le dice a esos pacientes que son rebeldes y que de todo lo hacen una gracia, ¿no? Hay ese tipo de pacientes, pero yo pienso que es muy importante que el médico que trabaja con patologías crónicas sepa trabajar técnicas de coaching para hacerle ver al paciente la responsabilidad que él tiene con su vida y su salud y trabajar con técnicas de coaching para mejorar adherencia. Yo pienso que eso es importante, que nosotros no solamente demos un récipe, sino que vayamos más allá y trabajar con las técnicas de adherencia. Y en el caso del paciente con diabetes, esos pacientes mala conducta, que muchas veces decimos, usted es mala conducta, muchas veces deprimidos es lo que están. Y la depresión se maquilla con resistencia al cambio, con falta de adherencia, con jugar con las medicaciones. Aquí Carolina Hernández nos dice, los pacientes diabéticos tienen la excusa que pueden comer de todo porque se inyectan insulina. Mire, ese tipo de pacientes, primero, no está haciendo insight de la enfermedad. Segundo, es importante descartar depresión. Cuando tú ves pacientes que aunque saben todo lo que tienen que hacer, saben lo que les cuesta y lo que pueden arriesgar con no hacerlo y lo siguen haciendo, incluso para muchos autores se piensa que es una especie de intento de autólisis, o sea, intento de suicidio, ese tipo de cosas. Y están escondiendo muchas veces la depresión, cosa que no es nada raro en los pacientes con diabetes. Son depresivos crónicos grandes en su mayoría y por eso es muy importante que este tipo de conductas tan bizarras sean evaluadas en conjunto con un equipo y, ¿por qué no?, con el psiquiatra para que pueda dar su apoyo. Como médicos que trabajamos, tanto trabajé en atención primaria como trabajen en la parte como especialistas, deben manejar test básicos para descartar ese tipo de situaciones. Y pues yo pienso que pues trabajar estos aspectos, la autoestima, la calidad de vida, el manejar ese tipo de condiciones asociadas como la depresión, van a mejorar su calidad de vida, se van a sentir mejor y van a evitar ese tipo de faltas de adherencia. Yo siempre he pensado que el paciente con falta de adherencia hay que estudiar, porque si tiene todo para cumplir y no lo hace, señores, eso es una alarma. Es un depresivo, es un intento de suicidio que tiene detrás en su ambiente familiar. Es muy importante. No a veces como en ocasiones puede pasar, ay no, que él es una mala conducta. No. Ponle el ojo. A veces necesita algo más que no es una receta. Y por eso es tan importante estos medios como la telemedicina que nos permiten hablar con el paciente, conversar con el paciente, ver su entorno de manera más clara para nosotros poder hacernos una visión más real de lo que está pasando. Bueno, realmente es importante que hayamos hecho esto, hay muy buenos comentarios, la gente ha estado muy interesada. Aquí Sandra Aguacondo nos pregunta, doctora, si hay cura para el problema linfático. Yo pienso que mientras uno tiene vida, siempre hay solución. A veces quizás no es una cura, no es una solución parcial, es un control, es un mejoramiento parcial, pero siempre hay algo que hacer. Por eso, para decirte, Sandra, qué tanto se podría hacer, hay que evaluar el caso en específico, pero lo importante es acudir de manera oportuna. Y si no acudes de manera presencial, pues está la telemedicina, donde con técnicas precisas y técnicas estructuradas podemos darle apoyo. Aquí tienes dos excelentes profesionales, la doctora Sonia Araujo y la doctora Marisabel Hernández, que están a la disposición vía telemedicina. ¿Dónde te pueden conseguir, Sonia, para la audiencia que quiera saber más de ti o de repente quieran conversar contigo algunos temas?
Bueno, a mí me pueden encontrar, mi número de teléfono es 58-414-746-5234. A través de WhatsApp me pueden encontrar aquí. Perfecto. ¿Y Marisabel, dónde te consiguen? Bueno, a mí me consigue en mi red social que más manejo es Instagram, como María Hernández Lugo, y el número de teléfono más 57-317-830-8092. Fabuloso, pues entonces ya ustedes saben, querida audiencia, que estamos para apoyarle. Yo, pues, ¿dónde me consiguen a mí? Aquí, en tu casa, en mi casa, en nuestra casa, que es este espacio donde siempre estamos compartiendo cosas muy interesantes para todos. Estamos gustosos y felices de apoyarle. Y si les pareció importante e interesante esta información, que yo sé que sí, que hay mucho por ver aquí, y es importante hasta que lo revean y anoten algunos daticos. ¿Les pareció interesante? Pues perfecto. Escríbanos su comentario, dale me gusta, me encanta, me fascina, dependiendo de la red social donde me estés viendo. Pero lo más importante, a ver, ¿cuál es lo más importante? Compártalo para que así juntos hagamos viral la salud. Feliz noche a todos. Gracias, chicas. Bye, bye.